Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar de inmediato con honor con Tinedo Guía, nada más y nada menos que presidente del Colegio Nacional de Periodistas, CNP, y persona muy conocida en este país y muy reconocida por lo que ha sido a través del ejercicio de la profesión. Gracias, Carlos, muy gentil por tu invitación y un gran gusto estar aquí contigo. Donde hasta el cabello se le cayó. Sí. ¿Cómo estás tú? El tiempo, el otro día decían, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Uno es el que pasa rápido por el tiempo y se lleva llevando ¿Cómo te va? alguna cosa. Muy bien. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves tu profesión? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves el periodismo nacional en este momento? Mira, la profesión parece que asusta a mucha gente. El ejercicio honesto, ético de la profesión parece que preocupa mucho a aquellos que están acostumbrados a mentir. Porque cuando se comienza a indagar un poquito más, a escarbar en esa verdad que guarda la noticia, pues empiezan a asustarse por muchas partes. Pero sin embargo, el periodismo venezolano es un periodismo aguerrido, un periodismo que no se deja vencer, un periodismo que tiene muy claro el servicio a la comunidad, y por esa razón actuamos como tenemos que hacerlo, buscando la verdad, pegados a la ley de ejercicio del periodismo y apegados a nuestra Constitución. Esos son los parámetros fundamentales o las barandas de las cuales nos agarramos los periodistas para seguir adelante con esta profesión que ha sido una de las que ha logrado enlazar socialmente a las comunidades en todas partes del mundo, no solamente aquí. ¿Cómo se inicia Tinedo Guía en el periodismo? Yo me inicio en el periodismo desde muy joven. Siempre me gustó participar, dar una opinión o colaborar o buscar la manera de transmitir un hecho informativo, un hecho noticioso. Yo comienzo realmente en el periodismo en aquella emisora que se llamaba Radio Tiempo. ¿Tú recuerdas aquellos cables que venían con papel carbón en el teletipo, que había que sacarlo? Sí, señor. Salía uno ahí, bueno, pues como con hollín en las manos de cortar. Recuerdo mucho allí a Ángel Lesma, que estaba comenzando también, y muchos otros colegas periodistas, que muchos de ellos ya se han despedido de este plano, ¿no? Pero realmente emocionado porque era el mundo reunido en una máquina de escribir que vía impulsos electrónicos recibía de AP, de EFE, de otras, de una gran cantidad de agencias de noticias, de ANSA, de la agencia informativa United Press, información de todas partes del mundo. Y era muy grato poder leer de primera mano esos cables, ¿no? Uno se enteraba de primero y los iba seleccionando de acuerdo a la línea editorial de la empresa, ¿no? De la radio. ¿Estamos mejor o estamos peor en el ejercicio de la profesión hoy? Estamos peor, por supuesto. Estamos peor porque hay gente que no comprende que en la medida en que se informe adecuadamente, pues se pueden tomar decisiones adecuadas. Inclusive los propios dirigentes o los propios hombres o mujeres que tengan... Claro, el periodismo es una ventana donde tú te asomas y ves lo que hay. Claro, y si no lo conoces porque te lo dicen los que están adorándote al lado, te lo está diciendo el periodista. El periodista es un ser necesario, importantísimo, para que la toma de decisiones sea justa y adecuada. Claro. Ahora, tú dices aquí que desde el punto de vista del periodismo en este momento. En este momento hay muchísima agresión, hay muchísimos medios cerrados. Digamos, la posibilidad de empleo para el periodista no ha sido una de las mejores oportunidades que ha tenido en el mundo. De hecho, fíjate tú que ha salido inclusive una nueva idea de figuras hechas por computadora donde te están informando seres que no existen. Entonces te crean una posibilidad de confusión en la comunidad muy grande. No te dejan una información veraz y oportuna. Por eso yo digo que pertenecer al Colegio de Periodistas es digamos, una gran garantía de que lo que se emite o quien está responsabilizado por llevar adelante una opinión o una información y está garantizado por el carnet de periodistas, tiene, digamos, la seguridad de quien lo lee de que hay una personalidad seria allí, porque el colegio investiga, el título obtenido tiene que ser en fondo negro, tiene que pagar un dinero necesario para la inscripción y además sujetarse a la ley de ejercicio de periodismo y al código de ética. ¿Se está cumpliendo la ley de ejercicio? Se está cumpliendo, se tiene que cumplir, porque la ley de ejercicio, primero en su artículo 2 establece que para ejercer la profesión tiene que estar inscrito en el Colegio de Periodistas. A muchos no les gusta. ¿Qué pasa si no? A muchos no les gusta. Bueno, están ejerciendo ilegalmente. Están ejerciendo fuera de la ley. ¿Y a qué se exponen? Bueno, se expone una sanción que la propia ley establece. Son 3
meses a 6 meses de cárcel de oficio sin pasar por tribunal alguno. Y yo les recomiendo a los colegas periodistas que ejercen sin estar inscritos en el colegio que no violen la ley, porque los que quisieran perjudicar a alguien que esté llevando un programa de opinión que sea de mucho fuste y que perjudique a alguien en particular, le pueden aplicar la ley de ejercicio de periodismo y puede ser sancionado. Aquí dices tú que el CNP rechaza la reforma de la ley de ejercicio de periodismo porque desprofesionaliza la carrera, ¿no? Bueno, es que en un principio quisieron meter una reforma Pero ya no existe. a esa ley. Bueno, yo no me quedo muy tranquilo porque eso en cualquier momento lo pueden reactivar. Pero lo cierto es que habría que primero eliminar la ley actual, someterse a los rigores que exige la Asamblea en el cumplimiento de todos los parámetros necesarios para que sea aceptada la ley y discutida con todos los elementos necesarios que forman parte de la comunicación social, y después de sancionada la ley, publicada, pues entonces que se tome lo que esa ley establece. Pero mientras esta ley existe, esta ley hay que respetarla, porque gustenos o no, la ley es la ley aunque sea dura. Dura ley. ¿Sí? Ley dura ley. Dura lex. ¿Qué otra cosa te preocupa o te ocupa? Bueno, me preocupa mucho el financiamiento, la necesidad de que los colegas periodistas cumplan con su pago a las diferentes seccionales para que nos podamos mantener. Hay mora. En mora, sí, y últimamente, pues, en estos años en los que hemos estado al frente del colegio, nos hemos mantenido justamente con las contribuciones que hacen los colegas periodistas y con las inscripciones, porque la Junta Directiva del colegio recibe solamente la inscripción una vez en la vida. Y con eso nos mantenemos secretaria, papelería, local, luz, electricidad, derecho de frente que hay que pagarlo y una serie de cosas. Por lo tanto, los colegas periodistas que se pongan al día con las diferentes seccionales para que podamos seguir avanzando. Porque no hemos querido en esta administración recibir ayuda económica de nadie absolutamente. Aquí dice que directiva de CNP y Comisión Electoral, tú dijiste ya eso, ¿no? Renovan esfuerzos para renovar las autoridades del gremio. ¿Tú te quieres ir ya? Sí, ya, bueno, ya yo tengo 10 años, Carlos. Tengo desde el 26 de enero de 2013 hasta el 26 de enero de este 2023, pues ya son 10 años. Bueno, Gómez tuvo 40, 35, una cosa así. Sí, pero Gómez tenía sus manos recursos y tenía un grupo de gente a su alrededor que tú no tienes recursos. No, yo no. Es que yo no. Ni gente a tu alrededor. Es que fíjate una cosa, Carlos. Yo empezando el colegio seccional, empezando porque no me gustan las presidencias de ninguna institución. A menos que sean, digamos, alternativas, que vayan cambiando. Cada 5 años. Sí, porque cada 4. Se generan vicios, los adulantes le construyen un ideal de gobierno a quien está mandando y lo lanzan por un barranco generalmente. Entonces, ¿quién es el odiado? El presidente que no lo ha hecho bien o que ha confiado en la gente en la cual puso su confianza. ¿Cómo tú ves la formación ahorita en las universidades? Bueno, creo que hay una rebaja de pensum, por lo menos en la Universidad Católica y en la Universidad Monte Ávila, de llevar la carrera a 4 años. Cuando yo comencé a estudiar periodismo... ¿Qué opinas de eso? Que comencé a estudiar periodismo en la Universidad Católica cuando estaba de Jesuitas a Maturín, creo que es la esquina, era de 4 años la carrera de periodismo, claro. Y entraba justamente por la posibilidad de formar a todos aquellos periodistas que se habían incorporado a las filas de la prensa escrita y de la prensa radiofónica y televisiva en ese momento, y que querían adecuarse a la ley, que ya venía en el año 72, fue aprobada en el año 72, para poder recibir un reconocimiento universitario en la formación del periodista. El periodista se debe formar es en la calle. El trabajo del periodista tiene que estar en el lugar donde se forma la noticia, donde existe la opinión o donde hay la comunicación corporativa. Debe estar ahí con los fundamentos necesarios de buena redacción, de manejo correcto del castellano, de ética, de profesionalismo, de derecho, que veíamos introducción al derecho, de algún idioma que quiera manejar el periodista, porque estamos en un mundo globalizado y donde hay que buscar la investigación por encima de cualquier nota que llegue a nuestro teléfono inteligente, que pueda venir vía WhatsApp o vía de algún correo determinado, para desconfiar de esa información. Claro. Creo que la labor principal del periodista es desconfiar. El problema de las redes, que no ha sido un problema. No, las redes meten cualquier cosa. Entonces la gente cree,
De hecho, hubo una información que me llegó a mí de una masacre cometida y la atribuyeron a que estaban fusilando a los constructores de los edificios que habían caído en Turquía. Entonces comenzamos a investigar y hay una página que se llama Fake News, donde tú puedes entrar. Fake News, sí. Y ahí evidentemente fue una masacre que hicieron en la guerra de Siria en el año 2011 y la estaban poniendo como que hubiera pasado ahorita, cosa que no es cierta. Claro. Entonces confunden a la gente, generan un odio contra alguien Claro. que no lo merece a veces, y entonces contra eso hay que ir. Por eso yo digo, su número de carnet de agremiado del Colegio de Periodistas le garantiza a usted, amigo lector, amigo televidente, amigo oyente, que la información es veraz y que está, digamos, sujeto al Código de Ética y a la Ley de Ejercicio del Periodismo, que sanciona a quien lo hace mal. Yo recuerdo que yo me formé en Maracaibo, la Universidad del Zulia. Comenzó con una escuela de periodismo mucho tiempo. Bueno, después fíjate, vine a parar aquí porque me convenció Héctor Mujica que tenía que sacarlo a la central. aquí. Bueno, fíjate tú, un gran venezolano, ¿no? en el año 1946, cuando Rómulo Betancourt preside la Junta de Gobierno. Yo no había nacido ahí. No, yo tampoco, pero la historia es la historia. Ajá. Le piden a Betancourt la creación de una escuela de comunicación, de periodismo. Ah, sí. Y en el 47 da la orden para crear la Escuela de Comunicación, de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Viene ya en un gesto de un presidente, por lo menos encargado de una junta de gobierno, democrático, que entiende que el periodismo es necesario para la subsistencia de los sistemas de gobierno, de los sistemas sociales y de la posibilidad de la opinión del ser humano en cualquier ámbito que se encuentre. Claro, porque el periodismo significa un ensayo, no un ensayo, una doctrina de libertad. Exactamente. Donde hay libertad, hay democracia. Periodismo. Donde hay democracia, hay periodismo. Bueno, gracias. ¿Tienes un mensaje? Dilo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Te sigo deseando todo el éxito del mundo. Y colegas periodistas que no se han inscrito en el colegio, háganlo. Ajustense a la ley y cumplan. Y ayuden al colegio a renovarnos y a crecer con fortaleza para poder defendernos en un momento determinado. Ok, como diría un señor Velázquez, que Dios te bendiga y te componga. Amén. Gracias. Gracias, Carlos. En la próxima parte voy a conversar con una invitada especial que se llama una diputada joven. Muy bella. La diputada más joven que hay. Muy bella, merideña creo que es. Sí, bueno. Chao, Carlos. Hasta luego, Alex. Bueno, ahora voy a conversar con Angeli Tamayo. Ella es diputada de la Asamblea Nacional POAD, segunda vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social e Integral. Tiene 23 años, ¿no? 23 años. Me dicen que es la diputada más joven. Es así, una gran responsabilidad, Carlos. ¿Cómo llega usted ahí? Yo fui consejera universitaria de la ULA en Mérida, estudié en Mérida y vengo de esas luchas reivindicativas y estudiantiles. Una lucha estudiantiles que durante todos estos años hemos mantenido no solo por reivindicaciones estudiantiles, sino también salariales por nuestros maestros, nuestros profesionales. Eso me involucra con Acción Democrática, que siempre he luchado por esas luchas sociales de la mano del pueblo, y luego vengo a ser secretaria juvenil nacional en el partido. Nosotros hicimos una reforma y gracias a eso es que yo hoy soy diputada de la Asamblea Nacional. Nosotros en Acción Democrática siempre nos calificaban de que somos un partido de viejos, no le dan oportunidades a la juventud venezolana, y durante mucho tiempo fue de esa manera. Muchas generaciones no tuvieron oportunidades. Gracias al compañero Bernabé Gutiérrez, cuando asume la Secretaría General, hicimos una reforma estatutaria y ahora el secretario juvenil nacional, sea quien sea, no se trata de Angelic Tamayo, va a ser segundo en lista a la Asamblea Nacional. Pero también los compañeros que son secretarios juveniles en los estados tienen la oportunidad de ser candidatos a los consejos legislativos, y lo mismo en las cámaras municipales. Acción Democrática cree que tenemos que preparar una generación de relevo, y es por eso que hoy una generación se prepara y se forma para asumir cargos en el ámbito público. Y gracias a eso está Angelic Tamayo en la Asamblea asumiendo esa gran responsabilidad. Nada fácil, pues siendo vocera de una generación que en 23 años no ha conocido otro gobierno que este, y que por supuesto no ha tenido oportunidades reales en Venezuela. ¿Por qué tú te inscribes en Acción Democrática? Acción Democrática
¿Tus padres, tus abuelos? Nada, nada. Ok. Eso es una gran revelación en la familia. Ajá. Y yo me inscribo en Acción Democrática por esas luchas reivindicativas y estudiantiles que te comentaba. Ajá. Acción Democrática tiene una hegemonía de un movimiento estudiantil importante en la ULA, pero además no solamente luchaba por esas reivindicaciones justas, lo que yo creía que iba con mis ideales en favor del pueblo venezolano, sino que además, cuando empiezas a revisar la historia, quieres volver a vivir mejor, quieres volver a conocer esos años de democracia que tú los viviste, que muchos venezolanos los vivieron, como mis padres, que tuvieron oportunidades de formar un hogar, de criar sus hijos, de construir una casa, tener un carro, tener créditos, y que hoy los jóvenes venezolanos no hemos sabido qué es otro gobierno que este, ni hemos conocido la verdadera democracia. ¿Tú no tienes carro? Sí, sí, claro, sí tengo un carro, Bueno. y yo hablo desde las personas privilegiadas. Yo siempre le digo, Carlos, le digo a todos mis jóvenes y a todos los que me escuchan, yo hablo desde el privilegio, pues no es común ver una chama venezolana de 23 años que fue candidata con 20 años, que fue electa con 21, que puede tener un carro en que movilizarse. No es común, no es lo que vive la realidad venezolana, ni es lo que vive. ¿Conseguiste crédito para ese carro? Conseguí crédito para ese carro, ¿Ya lo gracias a pagaste? unos amigos. Lo estoy pagando todavía. ¿Qué tal? Y eso no es lo que viven los venezolanos, ¿Cuánto ni es lo debes? que ni es lo que viven los jóvenes venezolanos. ¿Cuánto debes? del No, carro? todavía debo algo. Claro. Yo creo que si reúno todos los sueldos de la Asamblea Nacional, de aquí que termine el periodo alcanzo a pagarlo. ¿Cómo te va en la asamblea? En la Asamblea bien, Carlos, es una gran responsabilidad, como te decía, una gran experiencia para la juventud venezolana, pero es una gran responsabilidad poder ser vocera ¿Qué de te una motiva y generación. qué te frustra del cargo que tú tienes ahorita? Bueno, me frustra principalmente la dinámica parlamentaria que se vive en la Asamblea. Son 256 diputados del oficialismo contra 20 diputados de la oposición. No se puede hacer política con esa correlación de ¿Pero fuerza. quién es la culpa? ¿De los Del- que no llegaron o los que llegaron? No, de los líderes opositores irresponsables, Carlos, que llamaron a la abstención y que meses más tarde se dieron cuenta que nosotros teníamos la razón por participar y que la abstención solo le hacía un favor al gobierno. Yo participé en muchísimas estrategias fallidas, participé incluso con un interinato del que nos ofrecían a los jóvenes salidas milagrosas. Luego entendí que muy sabio Rómulo Betancourt al decir que los milagros en la política no existen, que la política no es milagrosa, que nosotros los hombres o las mujeres trazándonos objetivos claros y metas claras podemos lograr cambios positivos. De tal manera que es una gran irresponsabilidad que hoy tengamos esa correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y fundamentalmente eso es una frustración, pues no se puede hacer política cuando el oficialismo te pasa una aplanadora, no se puede hacer política cuando la correlación de fuerzas en votos no es... Entonces vale la trascendental. pena ser diputado así. Vale la pena es incidir en el ámbito público cada vez que tengas la oportunidad, Carlos. Yo hago política no por mercantilismo, yo hago política por vocación, por Ok. vocación de servicio, porque me gusta, porque tengo la oportunidad donde estoy de ayudar y de sobre todo de estar en estos espacios, Carlos, Ok, si te contigo, preguntaran, conversando. claro, si te preguntaran, ¿qué haces tú por el pueblo? ¿Qué dirías tú? Bueno, Si tú claro. eres del Partido del Pueblo, dice, ¿no? Es así. ¿Qué haces tú por el pueblo? ¿Qué quisiéramos nosotros que poder volver a ser gobierno para dar esos gobiernos a Venezuela de amplitud, pero sobre todo de cero odios y cero rencores? Poder darle a Venezuela reivindicaciones justas, salariales, pero también poder darle oportunidades a los jóvenes. Los gobiernos... ¿Tú aspiras a ser presidente? ¿Y qué político no aspira a ser No, presidente, está bien, Carlos? está bien, Tengo yo te 23 años y ya el destino o Dios me concederá lo que mi corazón Ok. pueda asumir. ¿Cuál sería tu primer decreto entonces? Mi primer decreto, que vuelvan las becas Gran Mariscal de Ayacucho, de aquel gobierno de Carlos Andrés Pérez, que puedan volver los jóvenes venezolanos no a irse de las fronteras a buscar un futuro mejor o irse de nuestras fronteras a poder conformar un hogar, sino que puedan volver los jóvenes venezolanos a estudiar, a formarse y luego regresar a nuestro país a darle todos esos conocimientos a Venezuela. Hay que reactivar las industrias petroleras, gasíferas, hay que reactivar nuestros sectores primarios en Venezuela de producción y es por eso que para eso necesitamos nuevas mano de obra, nueva generación y necesitamos mano de obra capacitada. Hoy no existen institutos realmente de artes y oficios. Hoy no estamos preparando y dándole calidad en educación a los muchachos. Hoy los profesores y nuestros maestros, nuestros profesionales de todas las áreas, hemos visto distintas manifestaciones en cuanto a sus salarios. No están viviendo una vida digna.
Y para nosotros poder hacer una Venezuela de progreso y de amplitud, hay que enfocarnos en darle educación a Venezuela. Solo, educación. En el 1, 2, 3, ¿qué harías tú por este país? Vamos a un proceso, regresamos. Adelante, Angélica Tamayo, ¿qué nos dice más? Es así, ¿no? Bueno, estábamos conversando acerca de los gobiernos adecos donde les dábamos a los venezolanos amplitud y hoy como vemos con un gobierno del oficialismo que a la juventud no le ha dado ni amplitud ni oportunidades. Nosotros tenemos que enfocarnos en grandes ejes transversales para recuperar a Venezuela. Uno, fortalecimiento de las instituciones, fundamental, volver a reinstitucionalizar el país. Dos, enfocarnos en nuestros sectores productivos para reactivar la economía. Y tres, educación, oportunidades para la juventud, que vuelvan a creer los jóvenes venezolanos que profesionalizarse les puede garantizar un empleo, les puede garantizar una vida mejor y, ¿por qué no?, les puede garantizar la importancia de construir una concentración donde estaba el presidente Maduro y otra gente, dirigentes, y lo que presentaban eran jovencitas, de verdad, pareciera que estaban reorganizando ese sector, ¿no? Y yendo hacia la participación más activa de los jóvenes. Sí, y celebramos, ahorita en la Asamblea Nacional hay dos jóvenes que asumen la primera y la segunda vicepresidencia. Pedro Infante, que no es tan muchacho como yo, pero que viene del movimiento juvenil de la JPSU, y una muchacha de Nueva Esparta. De tal manera que eso es algo que nosotros como generación tenemos que celebrar, sin distinción de ideología. ¿Tú te entiendes con Pedro Infante? Sí, claro, y acababa yo de asumir la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Social. Asumí 2 años donde él era presidente y tuvimos que trabajar muchísimos proyectos de ley. Muy bien. Pero, ¿cómo? Hablaron, conversaron. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que lo más importante en este momento para los venezolanos es dejar de un lado la polarización que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Los jóvenes venezolanos, Carlos, estamos cansados de tantos discursos de odios, de rencores. Nosotros tenemos que llamar al respeto, a la altura política. Mi mensaje es poder construir. Si yo puedo dejar un mensaje para esta generación, es poder construir una nueva generación que haga una nueva política que no cargue la charretera y el peso de viejas responsabilidades de nuestros líderes o de nuestros partidos que no nos corresponden. Los jóvenes venezolanos, sin distinción de ideologías políticas, tenemos que construir un diálogo por Venezuela, un diálogo sincero, con respeto, con tolerancia, donde avancemos, Carlos, hacia la construcción de esa Venezuela plural, que no necesariamente tiene que ser bajo la visión de la diputada Angélica Tamayo o del diputado del oficialismo, sino tiene que ser una visión que englobe a todos los jóvenes venezolanos y que pongamos como prioridad darle oportunidad, que esos jóvenes venezolanos que hoy están fuera de nuestras fronteras puedan sentirse seguros de volver a Venezuela, una Venezuela con tolerancia, con respeto, pero también con oportunidades de empleo y de poder construir un hogar en esta frontera. Muy bonito discurso, pero si saliendo de aquí te encuentras con un muchacho de esos agresivos y te dice, bueno, diputada, ¿qué hace usted por mí? Además de hablar, ¿tú qué le dirías? Perdón, ¿del oficialismo? No, de aquí, de cualquier venezolano cualquiera. No, yo creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad, no solo como políticos. ¿Qué le dirías tú a él? Yo le diría que nosotros tenemos la gran responsabilidad, no solo como políticos, sino como jóvenes venezolanos, de involucrarnos en el quehacer diario, en el quehacer político, de incidir. A mí me sorprende muchísimo, y este es el programa más visto de los domingos, comentábamos hace un momento, y yo te agradezco la oportunidad. El que yo sea diputada no quiere decir que solo tenga una ventaja de serlo o un privilegio, sino que además el privilegio más importante para mí, Carlos, es poder incidir con mi opinión, poder hacer los reclamos necesarios, las denuncias necesarias con mi opinión. Por supuesto que si nosotros tuviésemos una relación de fuerzas distinta en la Asamblea Nacional, pudiésemos ayudar a muchas más personas como en nuestros gobiernos los hemos hecho. Están tratando de equiparar la participación de mujeres y hombres en la política. ¿Tú qué piensas? Sí, justo en la Comisión de Desarrollo Social Integral estamos trabajando un proyecto sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres. El título realmente es Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. ¿De qué se refiere esto?
hemos visto que en distintos procesos electorales el Consejo Nacional Electoral ha puesto barreras acerca de lo que tiene que ser la paridad y la alternabilidad, pero muchas veces no se mantienen porque no son ley, de tal manera que se está trabajando un proyecto de ley para presentarse en la plenaria donde tengamos igualdad de oportunidades en participación, pero no solo en las elecciones, sino también en organizaciones no gubernamentales, en instituciones, en partidos políticos, digamos, es poder darle un piso político a la mujer que viene haciendo el trabajo, que viene en sus luchas reivindicativas por mejores oportunidades, y es esta una buena oportunidad para que las mujeres puedan abanderarse de una ley donde no solo sea una concesión de hombres hacia mujeres, sino que también sea un reconocimiento de esas luchas. Así como Acción Democrática en su momento le reconoció el voto a la mujer, pues hoy nosotros creemos que todos estos derechos progresivos, lo que sume más igualdad y lo que nos ayude a tener una Venezuela más tolerante, más plural y más igualitaria, es fundamental. Antes decían, bueno, la mujer a su casa. ¿Es así? A hacer arepa. Hoy vemos, Carlos, que gracias... Y los hombres a la política. Hoy vemos muchas mujeres capaces, eso se vio hace mucho tiempo. Ahora después fue mejorando, ¿no? Fue mejorando. Y hoy están en una participación importante. Y tenemos que seguir mejorando, no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando porque no es una concesión que se le da a la mujer. Además que hoy ya hay una cultura en Venezuela de que trabajar, lavar, planchar también es trabajo, de tal manera que nosotras queremos poder... Claro que sí. plancha? También. ¿Hace arepa? Soy gocha. Las gochas somos trabajadoras, capaces, lavamos, planchamos y además somos buenas haciendo política. Caso del caso Lady Gómez. Sí, extraordinaria dirigente, claro que sí. Cuando ¿Dónde está Lady Gómez en este momento? Ella está fuera del país, Carlos. Está fuera del país porque es una dirigente nuestra perseguida por el oficialismo y además muy mal pagada por el oficialismo porque es una dirigente... Pero consiguió respaldo de su partido. Claro que sí, y lo seguimos haciendo. Las mujeres de Acción Democrática estamos restiadas con liderazgo de Lady Gómez, pero no nada más eso. Estamos restiadas en contra de las políticas del gobierno que solo persiguen a nuestros dirigentes, cuando aún así nosotros hemos siempre promulgado y profesado el diálogo, la participación coherente en la política. ¿Tú estás en la Comisión de Desarrollo Social? Sí. Que dice aquí que discutía 8 leyes con el pueblo. ¿Cuáles son esas leyes? 8 leyes especiales para los trabajadores se discutieron. En la Constitución... ¿Están aprobadas? Sí. 6 de ellas están aprobadas y otras están en discusión. Estas leyes vienen a hablar sobre los trabajadores especializados. ¿A qué me refiero? Específicamente, los trabajadores del sector aéreo, los trabajadores del sector domiciliario, los trabajadores por delivery, los trabajadores del transporte terrestre. A esto se refiere estas 8 leyes de trabajo especiales y yo creo que... ¿Y qué aspiran ustedes para ello? Es bien importante que se reivindique sus luchas, pero más allá de las leyes, Carlos, lo importante es que el gobierno ejecutivo tome medidas importantes acerca de la reivindicación del salario, de la dignificación del salario mínimo. No es posible que hoy los trabajadores de los sectores públicos estén pasando por las calamidades que están pasando. No es posible que un salario de menos de $8, que no alcanza para poner comida en su mesa, pueda estar en tela de juicio de si se aumenta o no. Es importante que el gobierno ejecutivo tome conciencia y tome las medidas necesarias para darle mejor calidad de vida a los venezolanos. Acción Democrática va a abogar por eso, nosotros seguimos abogando por eso en la Asamblea Nacional, pero aprovecho el espacio para hacer exhorto a los entes competentes, al gobierno nacional, a que tome medidas en contra de ese mísero salario mínimo y que por favor dignifiquemos la vida de los venezolanos. ¿Qué han hecho los partidos tradicionales por el pueblo? Si te preguntaran a ti los jóvenes de hoy, para que los orientaras. En el caso de ADECO, PEI, URD, todos esos partidos que comenzaron con la democracia. Yo creo que fundamentalmente tenemos que hablar del fortalecimiento de las instituciones. Cuando hablamos de democracia, hablamos de respeto a las instituciones. Acción Democrática y los partidos tradicionales de esos años que se conocen en Venezuela de democracia fortalecieron lo que hoy conocemos como el Consejo Nacional Electoral, fortalecieron distintas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué piensa una joven? Pero también fortalecieron y dieron muchos programas y políticas públicas para el bienestar del pueblo y oportunidades para la juventud. Casos como las becas Gran Mariscal de Ayacucho, casos como el Instituto de la Mujer, casos como distintos reconocimientos digamos, en sectores primarios. ¿Qué piensa una joven como tú en este momento de las instituciones venezolanas? Te digo la justicia, te digo el Poder Legislativo.
te digo, las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensas tú? No funcionan, están totalmente parcializadas, Carlos, y ese es el gran problema. No se pueden politizar las instituciones públicas, pues estos son instituciones públicas, deben ser instituciones imparciales, que sean unas instituciones con unas estructuras que le respondan al pueblo venezolano y en las que el pueblo venezolano pueda tener confianza. Nosotros seguimos insistiendo en esa palabra que a veces suena larga y que suena retórica, pero es la reinstitucionalización necesaria para Venezuela. Si reinstitucionalizamos a Venezuela, podemos volver a la democracia. Nosotros necesitamos unas instituciones fortalecidas, unas instituciones que le hagan peso a un gobierno que a veces, digamos, ha tenido dotes de parcializar a todas estas ¿Qué dicen instituciones. tus compañeros de estudio sobre tu actividad política? Bueno, mis compañeros de estudio muchas veces... ¿Están contigo, no están contigo? ¿Te dicen por qué te metiste en eso? Yo estudié ciencias políticas, Carlos, de tal manera que muchos de ellos son políticos también, están no solo en Acción Democrática, sino en distintos partidos, muchos de ellos están diputados suplentes y otros están haciendo vida aún en el movimiento estudiantil. Mis compañeros de generación que estudiaron conmigo entienden la necesidad y la importancia de que los jóvenes, sin importar el espacio, sin importar la ideología, se involucren en la política, opinen, hablen e incidan. Es importante que los jóvenes venezolanos hoy que están apáticos, que no creen en la política, que no creen en Venezuela, puedan abocarse también a incidir, a opinar, porque si los jóvenes venezolanos nos involucramos en la política, cambia la política, cambia la manera y la visión de hacer las cosas. Es importante que los jóvenes venezolanos se inscriban en el registro electoral permanente, puedan ejercer su derecho al voto, se expresen, opinen. Es importante que los jóvenes venezolanos entiendan que el abstenernos no nos genera saldo positivo para nuestra generación. ¿Te has sentido rechazada tú? No. ¿No? No, ¿en qué sentido? Digo, por el pueblo, por la gente, por tus compañeros. No, sino... ¿O te critican que estés en política? No, sí, claro, y hay una apatía generalizada, Carlos, no contra Angelic Tamayo, contra los jóvenes, sino contra los partidos políticos, contra los líderes políticos que han vendido falsas esperanzas. Entonces, ¿cuál es el liderazgo que tú quieres? El fortalecimiento de esos partidos políticos, el fortalecimiento de nuevos cuadros, de una nueva generación. ¿Cómo lo fortalece? Haciendo las cosas de manera... Caída y mesa limpia, raspando a todos los viejos. Bueno, yo creo que tenemos que construir una nueva generación, Carlos, una nueva generación con una nueva forma de hacer política, donde los jóvenes se involucran y le den una nueva visión a la política con energía. Quédate y no llegues a los programas de televisión para reemplazar a los viejos. Bueno, gracias a ti. Un mensaje final. El mensaje final es para la juventud venezolana que me escucha en casa y para todas esas mujeres valientes. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y eso nos tiene que servir para llenarnos de ímpetu y fortaleza a todas las mujeres jóvenes venezolanas que hoy seguimos luchando día tras día por mejores condiciones, por igualdades, por derechos y por mejores reivindicaciones. Nosotros los jóvenes venezolanos tenemos la gran responsabilidad de incidir en la política y de opinar, de expresarnos. ¿Tú duermes bien? Sí, claro. Cuando despiertas en la mañana, que abres los ojos, ¿en qué piensas? En Venezuela, en la necesidad, en qué voy a desayunar. Y ese es el pensamiento de todos los venezolanos. ¿Qué comida poner en su mesa? Y eso es una gran preocupación. ¿Y siempre lo tienes? ¿Siempre tienes la comida? Gracias a Dios yo sí, pero soy una privilegiada, Carlos. Los jóvenes venezolanos y todos los venezolanos no tienen que poner en su mesa y por eso es que nosotros trabajamos. Comes arepa, comes carne, importante comes poder pollo, darle comida a todos los venezolanos. ¿Cuál y que es tu eso no comida sea favorita? una preocupación. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, frijoles con arrocito. ¿Negro? No, ¿O pinchoncho? Frijoles rojos. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.